Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Nuestra primera palabra, geopolítica, estudio de las relaciones entre poder y espacio. La geopolítica no nació con el término que la designa. La geopolítica de Heródoto y su explicación de los pueblos por el clima, la cosmografía egipcia, incluso las consideraciones sobre las virtudes de los terrenos de Sun Tse, pueden representar ejemplos de manifestaciones de una sensibilidad geopolítica en la antigüedad. Fue Rudolf Kien quien creó la palabra en 1905. Definió la geopolítica como la ciencia del Estado, en tanto que organismo geográfico, tal como se manifiesta en el espacio. En efecto, la geopolítica de la época era una geografía política, un intento de explorar la capacidad de la geografía, disciplina fundamentalmente descriptiva hasta entonces, para convertirse en instrumento de análisis y comprensión, cuyo objetivo era determinar los imperativos de los estados concebidos como seres vivos. El nacimiento del término tiene fecha concreta. Se produce en el marco intelectual del cientificismo europeo de finales del siglo XIX, en un mundo todavía vasto, donde los conjuntos regionales están relativamente cerrados sobre sí mismos, en un momento de confrontación entre los grandes imperios europeos, en una época obsesionada por las construcciones nacionales y por la idea del genio propio de cada civilización. Al mismo tiempo, el perfeccionamiento de las técnicas de agrimensura y cartografía militar, gracias a la observación aérea, permite determinar con precisión las fronteras de los estados-nación, considerados los principales actores de la geopolítica. Posteriormente, la disciplina experimentó una transformación. Primero, porque su ambición inicial la llevó a integrar entre sus modelos cada vez un mayor número de disciplinas: historia, ciencias políticas, economía, y sus aportaciones al margen de la geografía modificaron, a su vez, el contenido del concepto. Después, porque en virtud de un fenómeno fácilmente observable en la historia de las ideas, la propia palabra se deslizó hacia significados ligeramente distintos a medida que autores surgidos de distintas culturas lo hacían suyo. Simplificando, el término alemán Geopolitik introduce el concepto de una estrategia territorial de los estados, la búsqueda de la adecuación entre territorio y nacionalidad. La palabra inglesa geopolitics está más centrada en la idea de confrontación, el sentido de la voz politics, manifestada en la geografía y determinada por esta. La expresión francesa géopolitique reorienta el concepto hacia la relación social con el territorio y estaría más próxima al término policy. Por último, el sentido del concepto cambió porque su propio objetivo, el mundo, lo hizo. La apertura de las fronteras, la rarefacción de los grandes conflictos territoriales, la desmaterialización y la mundialización de los intercambios y las comunicaciones alentaron su interés por agentes distintos del Estado-nación y por enfrentamientos distintos que las guerras. El término geopolítica experimentó cierto declive durante un periodo bastante extenso y dio paso a un enfoque centrado en las relaciones internacionales y apoyado en modelos sociológicos. Sin embargo, la disciplina supo resurgir y vuelve a estar en primer plano, precisamente porque se ha renovado. Su enfoque permite estudiar el terrorismo y los problemas medioambientales, los conflictos locales y los enfrentamientos planetarios, las deslocalizaciones y las pandemias. Por tanto, acercar al lector a la geopolítica mediante 100 definiciones, según el principio adoptado por la serie 100 palabras, parece perfectamente apropiado. El lector podrá descubrir así en toda su extensión el campo estudiado por la disciplina, desde ayuda hasta enemigo, desde red hasta dominio, desde opinión pública hasta represalias, desde aldea global hasta limpieza ética. ¿Le asombra esta enumeración? Sumérjase en el libro como quiera, bien siguiendo el orden que nos ha parecido lógico, con capítulos dedicados a cada tema, bien picoteando en las palabras al azar, bien consultando el índice analítico para buscar la definición que necesite. Dicho lo cual, solo nos queda desear al lector una agradable lectura. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Letras Militantes y en esta ocasión vamos a abordar un término que tiene su grado de complejidad y que es necesario que
asumamos, que conozcamos, que vayamos familiarizándonos con este término, pues gran parte de las cosas que ocurren en el planeta y particularmente las que ocurren en México se deben en muchas ocasiones a efectos geopolíticos. Veíamos recientemente en las asambleas informativas que estamos teniendo con los departamentos, con los diferentes escalafones, que al momento de mencionar el conflicto entre Rusia y Ucrania, de repente hay como que rostros o gestos que nos dicen, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el conflicto particular que tiene nuestro sindicato? Y bueno, eso es lo que nos ha llevado a pensar en abordar este libro, las 100 palabras de la geopolítica, escrito por Jean-Marc Huissot y Pascal Gauchon, y esto editado en el año 2010, o sea, es un libro que ya tiene 12 años, pero finalmente sus conceptualizaciones siguen estando vigentes. Y es que es necesario que tengamos una visión más amplia de la problemática que se suscita a nivel global para que entendamos cómo lo que ocurre a miles de kilómetros de distancia finalmente incide en condiciones de nuestra economía interna, de nuestra política interna, incluso hasta en el sistema de relaciones que tenemos con las naciones y los intereses que están involucrados en esa situación. No debemos olvidar de entrada que México tiene un peso geopolítico muy importante. Aquí ya en esta introducción que hacen los autores, abordando primero la palabra geopolítica, bueno, van haciendo este desglose a través de los años, particularmente desde mediados y finales del siglo XIX hasta la fecha, de cómo la geopolítica ha ido enriqueciendo, más que cambiando, ha ido enriqueciendo sus enfoques. Primordialmente pues era una cuestión del territorio y la guerra, de lo que se ocupaba la geopolítica y de cómo definir las estrategias militares en torno a esas posiciones geográficas, a los recursos que se tenían, a la orografía, a las montañas, los ríos, la hidrografía de un país en función de poder dominarlo, porque recordemos que en el siglo XIX todavía el colonialismo y la expansión territorial eran temas muy, muy fuertes dentro de las grandes potencias europeas. Y bueno, el caso de México pues es geopolíticamente interesante porque se trata de un país que tiene una riqueza natural muy grande, muy variada. Creo que ha sido como que el gran orgullo de los mexicanos, de las mexicanas, de decir que tenemos un país en donde lo mismo hay selvas que bosques de altura, desiertos, etc. Y por lo mismo, pues hay muchos recursos naturales como el agua, fundamentalmente, pero también recursos minerales, el petróleo, que nos convierte en un valor geoestratégico fundamental. El hecho también de la ubicación de nuestro país con océanos a ambos lados, como fronteras en el oriente y en el poniente, bueno, pues también le da un valor muy importante por el tránsito de mercancías, por el tránsito de personas e incluso estratégicamente por el tránsito de armas que pudiera tener. Hemos visto cómo incluso el narcotráfico ha aprovechado todas estas variables que tiene nuestro territorio nacional para favorecer los negocios. Y entonces todos estos elementos, todo lo que tiene que ver con la disposición geográfica, con los recursos naturales, con el nivel de desarrollo que hay en unas y otras partes, con la cuestión también que tiene que ver con recursos alimentarios, que en estos momentos también son fundamentales y que se le ha dedicado un peso muy fuerte a la agroindustria, es decir, a las grandes empresas, las grandes fábricas de alimentos transnacionales. Bueno, eso le da un valor geoestratégico muy importante a nuestro país. De ahí que sea de fundamental importancia e igualmente estratégico para los Estados Unidos, que sean nuestros vecinos, pero que tengan un grado de sometimiento importante de nuestra economía a su propia economía y de nuestra seguridad nacional a su seguridad nacional y lógicamente de nuestra seguridad energética a su seguridad energética. Todos estos elementos, y lo estamos viendo actualmente con las controversias que hay sobre el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, en el capítulo de energía, tienen que ver con ese valor geoestratégico. La energía generada en nuestro país le es de utilidad también a los Estados Unidos y por eso ya hay interconexiones entre los dos países. Y la inversión
de empresas estadounidenses y canadienses en México en el ramo de energía, para ellos es fundamental porque no representa una dispersión o una sobreextensión de irse a otras latitudes que les representen gastos más elevados, que les representen lógicamente problemas en su economía, y que el hecho de tenernos aquí cerca, como se decía en algún momento que éramos el traspatio de los Estados Unidos, bueno, el hecho de esa cercanía, tener esa cercanía con nosotros, pues les facilita el transporte, el movimiento de mercancías. Y por ello, pues no es de extrañar que el famoso Plan Puebla-Panamá tenía y sigue teniendo un valor muy importante para su economía. El poder contar con México como una vía de transporte abierta para el tránsito de mercancías, de materias primas, fundamentalmente para convertirlas en mercancías, la transformación, la maquiladora en las fronteras mexicanas y esta cantidad de energía que se puede generar en nuestro país. Además de esta comunicación entre los dos océanos, a través de esta parte del Istmo de Tehuantepec, que originalmente era pensada para albergar este canal que al final se hizo en Panamá y que no se hizo en México. En fin, todos estos elementos son fundamentales para entender el valor de la geopolítica como instrumento de análisis de nuestra realidad. Si estamos pendientes de lo que sucede alrededor del mundo, de los conflictos que se están dando, no solo en materia bélica, no solo en cuestión de guerra, sino también en cuestión económica, los acuerdos económico-comerciales que se dan, por ejemplo, en Asia o que se dan en Europa, cómo afectan la relación que tiene México con esos países y con los Estados Unidos. ¿Por qué a Estados Unidos le interesa sobremanera que China no entre a comerciar en México? Todos esos elementos son materia de estudio de la geopolítica, una multidisciplina que se alimenta de todas esas otras disciplinas, como ya vimos en este primer término, que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con la ciencia política, que tiene que ver con la diplomacia, que tiene que ver con muchos elementos que explican el por qué es importante tener el dominio para algunas potencias o por qué importa hacer alianzas con otras, por qué importa defender parte del territorio y otra parte, por ejemplo, las costas, como son fundamentales, no solo en términos estratégicos de defensa de un territorio, sino también en términos de comunicación y de alimentación. Porque, lógicamente, si nos vamos a Europa, a la parte nórdica, vamos a ver que muchos de los países del norte de Europa, pues, sobreviven gracias a el desarrollo de la pesca y el desarrollo de la industria marítima. Y cómo, a lo largo de los siglos, el mar ha sido también uno de los territorios en disputa por el poderío de las diferentes potencias. En fin, bueno, esto también tiene nociones básicas y como decíamos, como decía la introducción, depende también de qué escuela o qué país asumió este estudio de la geopolítica. Y vamos a leer muy rápidamente las nociones básicas, el poder de los conceptos, se titula este capítulo. La geopolítica es, en primer lugar, una disciplina teórica, al igual que las relaciones internacionales. Es importante, pues, conocer sus diferentes enfoques y sus ideas esenciales. Presentamos aquí algunos de los términos, pero hemos optado no tanto por definirlos, lo cual supondría decidirse entre las diferentes definiciones que pueden encontrarse, sino más bien por ponerlos en tela de juicio, ya que los esquemas explicativos subyacentes en un mundo que evoluciona rápidamente no deben tomarse como evidencias. Es decir, estas mismas escuelas, además de que tienen diferentes exponentes, van modificándose, van evolucionando, van cambiando sus enfoques a lo largo de los años, pero sí se distinguen principales escuelas del pensamiento geopolítico. La escuela alemana de Friedrich Ratzel, estamos hablando también de la segunda mitad del siglo XIX, cuando se desarrolla esta escuela, también con Karl Haushofer, en la segunda mitad del siglo XIX, y bueno, la escuela alemana de geopolítica es la que da inicio a esta perspectiva. Y ahí valdría más adelante, en algún otro episodio de Letras Militantes, podremos recuperar, por ejemplo, Alexander von Humboldt, un alemán que se dedicó a hacer estos recorridos por todo el mundo, que estuvo mucho tiempo aquí en México, que fue el que hizo las primeras cartografías más precisas del territorio mexicano. Entonces, bueno, la escuela alemana es fundamental en el desarrollo de la geopolítica.
hay una escuela anglosajona de geopolítica que se enfoca más a la visión de las potencias marítimas. Y bueno, esto lo hacen tanto Estados Unidos como Gran Bretaña a finales del siglo XIX. Recordemos que los ingleses tienen una tradición marítima muy importante, fueron de las armadas marítimas más importantes. Simplemente recordemos, en algún capítulo también de Letras Militantes lo vimos, la piratería, los corsarios, fue una línea de negocios de los británicos que funcionó bastante bien para el desarrollo del capitalismo. Entonces, no es de extrañar que desde el punto de vista del dominio marítimo, la geopolítica anglosajona se haya desarrollado sobre esa línea. Y bueno, nos habla de algunos de los teóricos, Alfred Mahan, Halford Mackinder, Nicholas Spikeman, y llegamos a la Escuela Francesa de la Geopolítica, que esa nos hablaba más de las relaciones sociales y de la propia política, que es el equilibrar los imperios, lo menciona aquí. Y aunque no se le da mucha importancia frente a la escuela alemana y a la escuela anglosajona, el enfocarse a la cuestión de las relaciones humanas les da otra sensibilidad y les da otro enfoque que es muy importante por el desarrollo que hemos tenido particularmente a fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Y bueno, entramos a otro término que pues es muy importante en este desarrollo, es la geoeconomía, que es cuando la economía explica al mundo y que es algo que nos afecta directamente. La geoeconomía, disciplina que analiza las relaciones entre el poder económico, el espacio y el mundo. El estadounidense Edward L. Luttwak, en 1990, se encuentra en el origen del concepto de geoeconomía, que define como la lógica de los conflictos materializada en la gramática del comercio. Según Luttwak, en un texto del 93, desde la invención de la bomba atómica, el enfrentamiento militar entre grandes potencias resulta improbable. Los estados deseosos de asentar su poder emplean en gran medida las armas económicas en lugar de las militares. En efecto, no dejamos de comprobar que cada vez se recurre en mayor medida a sanciones económicas como el embargo, aunque sabemos que hay conflictos militares. El primer paso siempre que se busca para amedrentar al enemigo pues es a través del embargo económico. La mayoría de los autores consideran que el enfoque geoeconómico complementa al geopolítico. Por un lado, la integración de elementos de orden económico y comercial en el análisis de la evolución del mundo demuestra su utilidad. Tal es el enfoque al que conceden preferencia Luttwak, Lorot y otros autores. Por otro lado, al integrar las relaciones de fuerza que toman cuerpo en el ámbito político, se pueden abordar los problemas económicos desde una nueva perspectiva. Desde un punto de vista operativo, una de las posibles aportaciones de la geoeconomía consiste en esclarecer las diferencias entre regiones económicas, países o territorios, con vistas a reducirlas mediante la propuesta de vías de desarrollo económico. Eso hace posible identificar los factores por los que un territorio resulta atractivo a las empresas, a los inversores, etcétera, que es lo que comentamos en el caso de México. Los minerales, el petróleo, el agua y la extensión territorial que tiene nuestro país es lo que resulta atractivo justamente para esta inversión. Lo que en otros tiempos fue objeto de una invasión, por ejemplo, la invasión estadounidense en 1847, la intervención francesa en 1865, 64-65, bueno, tiene que ver con términos económicos, pero lo que se usaba para imponer esos términos económicos era la invasión, la ocupación territorial. Y ya estando aquí, bueno, pues se ve la gran cantidad de beneficios que se pueden obtener de explotar esos recursos. La geoeconomía lo que nos dice es que rebasando este terreno de la guerra, de la invasión territorial, lo que hacemos es invadir mediante empresas esos territorios que nos interesa por los recursos y a partir de ellos hacer su explotación y formar economías dependientes. Al imponerse estas empresas transnacionales, estos intereses internacionales en los países, se hace un obstáculo, porque esto se hace lógicamente con la connivencia, con el beneplácito de los gobiernos locales. Ellos dicen bienvenidos, se les dan facilidades fiscales, se les otorgan territorios, se les otorgan concesiones por 30, 40, 50 años para explotar recursos, y eso impide que haya un desarrollo de la industria nacional.
Si de por sí no hay grandes empresas que desarrollen tecnología, de hecho no las hay en México, toda la tecnología se compra del extranjero, la explotación de los recursos también se deja a estas empresas transnacionales con esas concesiones, con esos permisos que finalmente generan esta dependencia económica de países como el nuestro. De ahí que el tema eléctrico, por ejemplo, sea un tema muy delicado dentro de la relación con los Estados Unidos y Canadá, pero también de la relación con España, con Francia y con muchos otros países que tienen intereses. Italia, por ejemplo, que incluso podemos pensar que hasta empresas como Iberdrola, pues realmente quien tiene el capital son empresas chinas. Entonces, el gran capital que tenemos aquí en México invertido en el área de generación de energía eléctrica, lógicamente no va a permitir, por las buenas, un fortalecimiento de la industria nacional. Y ello, lógicamente, repercute en la problemática que tenemos, por ejemplo, el Sindicato Mexicano de Electricistas, de lograr una reinserción laboral en el sector público. Estamos todavía en un periodo plenamente dominado por la economía neoliberal. Y la economía neoliberal, como hemos visto en otros capítulos de Letras Militantes, lo que implica son las privatizaciones y la desregulación del gobierno. Aunque la geoeconomía es una nueva disciplina, no faltan ejemplos históricos de utilización de la economía con fines políticos. La historia de la construcción europea lo atestigua. La primera comunidad europea se basaba en la integración económica de dos sectores estratégicos, cuyo objetivo real era, desde su construcción, evolucionar hacia la unión política de los países europeos. La creación, algunos años más tarde, de un mercado común contribuyó a avanzar en ese camino, hasta llegar a la creación de la moneda única, última gran etapa de esta construcción económica y política, aunque esa integración política presenta un nivel de dificultad más elevado, porque efectivamente en el caso de Europa, la integración se da a partir de condiciones económicas. Si tú como país estás en condiciones de generar riqueza y de invertir en otros países de la Unión Europea, pues entonces eres aceptado. Pero si tu país no tiene gran potencial económico, si tienes una población depauperada que tiene trabajos precarios, etcétera, muy difícilmente te van a aceptar en la Unión Europea. Y entonces la Unión Europea lo que hace es, en este ideal, facilitar el traslado de mano de obra de un país a otro. Sin embargo, eso enfrenta problemas tan básicos como el racismo, por ejemplo, en muchos de estos países de la Unión Europea. Bien, vámonos a una pausa musical con nuestro compañero Carlos Villanueva y regresando de esa pausa continuamos con el tema de la geopolítica. ¿Qué es la geopolítica y por qué es importante saber de ella? En un momento regresamos. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Y ya estamos de vuelta en Letras Militantes con el texto Las 100 palabras de la geopolítica, un texto que nos puede ayudar a comprender mejor la problemática que vivimos actualmente en nuestro país y cómo eso está involucrado con los hechos que ocurren a miles de kilómetros de distancia en otro continente, del otro lado del mundo, lo que llaman las antípodas, como algo que ocurre en Europa finalmente nos afecta a nosotros. Todo está encadenado particularmente por relaciones económicas, pero también por estos valores que hemos hablado al principio de tipo geoestratégico, de tipo geopolítico y básicamente tipo geoeconómico. El que se logre esta dispersión del capital hacia diferentes puntos del planeta con la finalidad de elevar su tasa de ganancia teniendo los costos más baratos. Por eso se explica también que en muchas ocasiones nuestro país fue el paraíso para la inversión extranjera, porque se buscaba que, por un lado, hubiera las facilidades fiscales para las empresas para poder invertir aquí, pero también que la mano de obra fuera lo suficientemente barata como para competir, entre comillas, en el mercado laboral global. Vimos que en el último cuarto del siglo XX, los últimos 25 años, pues hubo este deslizamiento de la inversión extranjera hacia Asia, particularmente hacia China. Y eso debido a que también el costo de la mano de obra era mucho más barato que en México. Y eso nos colocó en una condición sumamente difícil, porque si de por sí el trabajo era pues poco bien pagado, era más bien mal pagado, pues lógicamente eso complicó aún más la situación interna del mercado laboral. Pero bueno, hablábamos de que la geopolítica inicialmente tiene que ver con el control, con el dominio militar. Y como muchas cosas en la vida, de lo militar se empieza a pasar pues a lo laboral, se empieza a pasar a la vida cotidiana y se convierten en términos que vamos adoptando para otro tipo de situaciones que manejamos más naturalmente, ¿no? Por eso es importante retomar algunos de estos términos que en su origen son totalmente militares para ver cómo los vamos adaptando a nuestro propio lenguaje, a nuestra propia vida cotidiana, y cómo tanto en el trabajo, la escuela, etcétera, se van convirtiendo en elementos que usamos normalmente, pero que tienen este origen dentro del esquema militar. Este término, potencia marítima y potencia continental, un dualismo pertinente. Potencia basada en el control del mar o de la tierra, es a lo que se refiere este término de potencia marítima o potencia continental. Esta oposición es un gran clásico del análisis geopolítico. La distinción entre las dos categorías se establece conforme a los determinantes geoestratégicos. Las potencias marítimas, basados en un coastland, que es la costa, es el territorio fundamental de la costa, emplean una estrategia de control de las rutas para asegurar su aprovisionamiento y sus mercados, y para mantener al enemigo lejos de sus costas. Pensemos, por ejemplo, en los países que privilegiadamente tienen este corazón de su territorio en las costas. Los países, por ejemplo, del sur del continente americano, que tienen esta parte que da al mar y que tienen que cuidar mucho para poder desarrollar su economía. Lo decíamos también en el caso de los países nórdicos en Europa, la zona pesquera, la industria, por ejemplo, de fabricación de barcos y bueno, todos estos aspectos que definen la propia economía y la personalidad de los propios países. Su ventaja es el aislamiento. Las potencias continentales tienen una estrategia de control de los recursos y de los territorios que se le denomina el Heartland. Su ventaja es la profundidad estratégica, que las protege de una invasión rápida y recursos abundantes. Veamos el caso de México. Si bien tiene sus costas en ambos lados del país, al oriente y al poniente, tiene costas. También es importante la parte interna, la parte continental, porque es de donde se puede oponer resistencia a las invasiones. Y así se vivió en el caso de las que comentábamos antes del corte, la invasión norteamericana y la intervención francesa. Finalmente fueron campañas largas que, bueno, si bien ganaron los extranjeros, los invasores extranjeros en varios de los temas, por ejemplo la invasión norteamericana que nos costó la mitad del territorio mexicano, eso bueno, se debió a
problemas de tipo de estrategia militar y de intereses del gobierno, ¿no? Pero ya hablaremos también en otro programa de esto. Pero vamos, ofrece mayor resistencia una potencia continental que puede establecer y definir las rutas con mayor eficacia que en el caso de las rutas marítimas, que están más abiertas a este ataque a las costas. No se pueden amenazar realmente una a la otra mientras ninguna de las dos controle los márgenes. Estos márgenes se les denomina el rimland, lo que permitiría atacar el espacio del contrario. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de dos potencias que son continentales, bueno, pues eso ofrece la dificultad de que al ganar el territorio en una se descuide el territorio de la otra, y eso pueda ofrecer esta mayor movilidad de los recursos militares. En el caso de las potencias marítimas, el aislamiento es lo que juega a favor, porque veamos por ejemplo el caso histórico de Inglaterra, el Reino Unido de la Gran Bretaña, que es una isla y que por eso nunca pudo ser realmente invadida por completo desde el continente europeo o desde ninguna otra parte. Claro, nos vamos a historias más antiguas, los vikingos lograron invadir, hacer incursiones, establecerse en la periferia, pero jamás lograron penetrar completamente todo el continente o toda la isla que representa la Gran Bretaña. Este modelo dual tiene cierto valor explicativo de los conflictos del pasado y sirvió de base a la política exterior de los Estados Unidos y Gran Bretaña hasta la Segunda Guerra Mundial. La historia muestra que hasta entonces ninguna nación pudo combinar eficazmente las dos estrategias, como lo demuestra el fracaso de Alemania o de Rusia a la hora de convertirse en potencias navales, o el de Francia, napoleónica, para combinar la conquista de Europa y la lucha contra Inglaterra. Querer utilizar los dos elementos en el caso de estas potencias como Alemania o como Francia, pues resultó difícil porque había una especialización en el caso de Inglaterra, y en los otros países de Europa también había esta especialización en la defensa del territorio continental. Sin embargo, el modelo no debe tomarse demasiado al pie de la letra. Existen potencias híbridas, Francia, el Imperio Otomano, etc. Los Estados Unidos son un caso destacable de potencia marítima, que dispone de los recursos abundantes y la profundidad estratégica de una potencia continental. China, que está convirtiéndose en una potencia marítima después de haber sido mucho tiempo una potencia exclusivamente continental, podría imitarlos. Veamos ese caso, por ejemplo, el caso de China, que durante muchos siglos se convirtió en una potencia aislada, en un imperio que estaba completamente cerrado a la llegada de otros países. Sin embargo, hoy pues es una de las potencias económicas más importantes del planeta, y esto se debe también a que ha desarrollado esa parte naval, esa parte de comunicación a través de sus costas. Por otro lado, recientemente se han producido avances técnicos que cambian significativamente la situación. Dichos avances pueden ofrecer la posibilidad de superar el obstáculo marítimo e ignorar los efectos de la profundidad estratégica con unos recursos relativamente limitados. De ahí el peligro que presentan hoy en día potencias secundarias como Irán o Corea del Norte. La capacidad para movilizar recursos y la guerra de desgaste que conlleva el enfrentamiento entre potencias marítimas y continentales clásicas ceden el paso al imperativo de anticipación y de reacción rápida, lo que ha llevado a los estrategas de todos los países a reflexionar sobre la revolución de los asuntos militares y la gestión de los riesgos geopolíticos. Bien, era importante abordar esto porque es parte de lo que le da un valor geopolítico importante también a nuestro país. Si bien no somos una potencia, contamos con esta parte de las costas y de la parte continental, la profundidad estratégica continental, algo que no se ha explotado, nunca se ha explotado de manera adecuada, porque tampoco ha habido una visión como el de la expansión colonial que tuvieron estas grandes potencias del siglo XIX y Estados Unidos a lo largo del siglo XX. Pero bueno, ahora definamos potencia. Potencia aquí lo denominan como un paradigma huidizo, o sea que cuesta mucho trabajo definirlo. Principalmente tiene que ver con la capacidad de actuar. Desde el principio, el concepto de potencia en geopolítica sirve como paradigma explicativo. Casi todos los autores importantes establecen el principio de un estado natural de conflictividad entre las naciones.
y pocos han intentado librarse de él. Siempre hay la idea de que el conflicto, la ocupación territorial, la expansión es una cuestión que le viene natural a los propios estados desde que eran reinos, desde que eran principados, desde que eran comunidades que se empezaron a asentar y empezaron a tener raíces en un solo espacio, y que lo que buscaban era expandirse, lograr expandir ese espacio vital, que luego sirvió de pretexto este término de espacio vital a los alemanes para buscar la expansión a toda costa, que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, visto el problema de cerca, cualquier intento de delimitar el concepto de potencia está condenado a la imprecisión y a la creación de un modelo insatisfactorio. En términos generales, la potencia se define como la capacidad de actuar. Según otro enfoque, es la capacidad de obligar a alguien a hacer algo que queremos que haga. La mayoría de las teorías sobre las relaciones internacionales se han centrado en la búsqueda de los fundamentos de la potencia. No obstante, la potencia carece de una fórmula determinada. Ninguno de los factores estudiados explica por sí solo el estatus dominante de una nación en un momento dado. Es lo que afirma Stanley Hoffman al desarrollar la teoría de los tableros de ajedrez. La relación entre los estados se desarrolla en diferentes campos, complementarios o no. Y los estados poderosos son los que llegan a ser fuertes en diversos ámbitos al mismo tiempo. Hace falta además que la partida se juegue en el tablero apropiado. Susan Strange, en un texto de 1996, ha introducido en los estudios sobre la potencia la idea del equilibrio de los factores. Los elementos constitutivos de la potencia solamente son eficaces si están en sinergia. Esta última se encuentra entre la capacidad industrial, la capacidad financiera, la capacidad tecnológica y la capacidad militar. O sea, estos elementos tienen que estar trabajando adecuadamente, tienen que estar proporcionados unos con otros para poder darle esa fuerza a un país, a un estado, para convertirse en una potencia. Repetimos, la capacidad industrial, la capacidad financiera, que esa, bueno, finalmente delimita todas las demás, la capacidad tecnológica, o sea, la capacidad de poder crear tu propia tecnología para tu desarrollo industrial, y la capacidad militar, que finalmente es la que se encarga tanto de defender el territorio como de buscar la expansión hacia afuera. Sin embargo, este modelo interactivo no explica por qué grandes potencias pueden fracasar frente a países débiles. Y veamos el caso, por ejemplo, de la guerra de Vietnam. Estados Unidos, con una gran capacidad financiera, tecnológica, industrial y militar, finalmente fracasa en su intento de dominar a Vietnam. Vietnam pues, prácticamente vence a los Estados Unidos en esta lucha, tratándose de un país pues, primordialmente agricultor, ¿no? Un país agrícola. La potencia no garantiza el éxito de la acción. Como no lo es todo, debe ir acompañada de una voluntad de ejercerla y de una doctrina. Por último, la categoría de potencia se basa en parte en la reputación de potencia del país que la posee. Actualmente muchos relativizan la de la antigua Unión Soviética, ya no es lo que era antes. Pero esa potencia era real, ya que la creencia en su existencia motivó la política de potencia de Occidente durante más de 50 años, la famosa Guerra Fría, ¿no? El creer que realmente era una potencia con toda esta capacidad y que sí la desarrolló la Unión Soviética, la capacidad industrial, la capacidad tecnológica de desarrollar sus propios vehículos, sus propias maquinarias para la fabricación de mercancías, su capacidad financiera que le permitía, mantener a estos países satélite, como era el bloque de Europa del Este, el bloque en Asia e incluso en Cuba, ¿no? Apoyar estas revoluciones en otros países. Y la capacidad militar, que era indudable. Tenían un poderío militar basado también en armas nucleares, pero también un despliegue militar que se ejerció en muchas partes del mundo. La última conocida en Afganistán, en donde la Unión Soviética pues padeció algo similar a lo que Estados Unidos en Vietnam. En definitiva, el concepto de potencia es, por tanto, huidizo. También en el tiempo, lo que en el pasado dio lugar a una potencia no necesariamente lo hace hoy. Y así vamos por varios de los términos
Yo creo que no nos va a dar tiempo de abordarlos muchos de estos términos, pero vamos a tratar de mencionar varios de ellos, de los más importantes. Otro término importante en la geopolítica es la negociación, que es entre la teoría y las desilusiones. Y es la discusión para encontrar un acuerdo a fuerza de compromisos recíprocos. La existencia del sistema internacional, tal como la soñó el presidente Wilson de los Estados Unidos, se basa en la idea de que la negociación es un modo civilizado de relacionarse, a diferencia del conflicto, en el cual se expresa una pura relación de poder. La teoría de las relaciones internacionales supone asimismo que los estados son iguales en derechos y en soberanía. La teoría de la negociación implica un compromiso y por tanto la renuncia a ciertas reivindicaciones. Supone también que cada participante determine lo que no es negociable antes de empezar a negociar. El cultivo del compromiso requiere participantes razonables y racionales. Este idealismo no resiste el análisis de la realidad por varios motivos. Ante todo, si a veces se prefiere la negociación al conflicto, es simplemente porque es más legítima y menos costosa. Efectivamente, un conflicto militar siempre va a implicar un gasto, un desarrollo de industria que no todos los países lo pueden sostener. Y no por razones de moralidad y de igualitarismo internacional, como se nos hace pensar, ¿no? Que la negociación se hace porque todos somos seres racionales, civilizados, y podemos sentarnos en una mesa a tratar los temas. Ya lo vimos, los factores económicos juegan un papel fundamental en qué tipo de acciones toma un Estado, y lógicamente esto, si lo trasladamos a escenarios más pequeños, tiene que ver con qué tipo de negociación puede impulsar incluso una organización social frente a un enemigo fundamental que puede ser el patrón o puede ser el Estado. Además, la negociación no implica la renuncia a ejercer el poder por medio de presiones económicas o diplomáticas. De hecho, la negociación puede imponerse a uno de los participantes. Por tanto, la negociación no es una renuncia a la relación de fuerza, sino que al contrario, exige una evaluación correcta de las fuerzas y los objetivos de los participantes. Que no sea violenta no impide que sea conflictiva. Otro de los elementos que creemos fundamentales es, por ejemplo, el que tiene que ver con el imperialismo. El imperialismo es un término que ya hemos abordado en Letras Militantes, pero que en el caso de la geopolítica, ya hablando propiamente de geopolítica, tiene un factor fundamental. Imperialismo, la tentación del poder. Doctrina que considera que el poder autoriza a ciertos estados a expandir su influencia o incluso su dominación fuera de sus fronteras. Si bien hace referencia, a menos en su etimología, al Imperio Romano, designa más estrictamente la colonización europea, que empezó en el siglo XVI y tuvo su apogeo en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Por aquel entonces el mundo estaba dividido entre grandes imperios, el más importante de los cuales era el Imperio Británico. Así el imperialismo, a la vez el motor y la manifestación de la potencia europea, se convirtió en el prisma a través del que se concebían la diplomacia, el comercio, la guerra y también la sociedad. Sus teóricos defienden su necesidad. Kipling veía la colonización como el deber del hombre blanco, mientras que Jules Ferry reivindicaba una misión civilizadora. Que esas son las justificaciones que se dan estas potencias, como ya vimos el término, para ocupar otros países y otros territorios. Creen que, o están convencidos muchas veces, que su intervención en otras regiones es para traer la modernidad, para traer el progreso, para traer la civilización a comunidades que ellos consideran que son inferiores porque no tienen el mismo grado de desarrollo que tienen estas grandes potencias. Kipling veía la sociedad como un deber del hombre blanco, mientras que Jules Ferry reivindicaba una misión civilizatoria, condición de la potencia nacional, el pangermanismo en Alemania, que como decíamos hace rato, esta idea del espacio vital fue lo que impulsó a los alemanes a querer conquistar todo el continente europeo y expandirse incluso al resto del mundo. Y de modo más general, del crecimiento económico, que es la esfera de coprosperidad en el Japón, que también tiene que ver con la cuestión, decíamos, económica. El imperialismo provoca resistencia en forma de guerras o guerrillas, rechazo por parte de la población una vez dominada y críticas, a menudo en el seno mismo de los países imperialistas.
Los marxistas fueron sus acusadores más violentos, en particular Lenin en 1916. El texto clásico de Lenin, de El imperialismo, fase superior del capitalismo, que también ya tendremos ocasión de visitar en algún momento. El padre de la Revolución de 1917 consideraba que el imperialismo derivaba de la necesidad que tenía el capitalismo de expandirse a países nuevos para volver a cosechar beneficios a la baja en los viejos países industriales. Es decir, una vez que ya se habían agotado los recursos de un país, que ya su clase trabajadora había sido explotada al máximo nivel, entonces el imperio capitalista lo que busca es expandirse hacia otras regiones para explotar sus recursos naturales y su mano de obra en este sistema económico que lo que privilegia es la explotación para obtener la mayor ganancia para el dueño de los medios de producción. Paradójicamente, desde el final de los imperios europeos tras la Segunda Guerra Mundial y el hundimiento de la Unión Soviética, el imperialismo sigue en pie, aunque con un aspecto renovado. Los Estados Unidos reemplazaron a Europa como potencia imperial, valiéndose del hard power, el poder duro, pero especialmente del soft power, que tiene que ver también con las relaciones diplomáticas y económicas. Washington distribuye a su favor los peones en el tablero mundial, sobre todo en África y Asia, las zonas primordiales el día de mañana. A otro nivel vemos que existen zonas de influencia que constituyan formas persistentes de los imperios del pasado. Lo demuestra la llamada Franciáfrica, tachada de neocolonialismo por sus críticos. Por último, como demostración de que el imperialismo no ha muerto, también China se ha lanzado a una nueva carrera de obstáculos en África. Y así es como se va estos términos militares, estas actividades bélicas, agresivas, de imposición de poder, se van transformando con el tiempo y se van construyendo en estas armas económicas que van definiendo el sistema de relaciones internacionales. Y por eso, desafortunadamente, en el caso de México, al ser una economía que tradicionalmente ha estado subordinada al poderío de los Estados Unidos, pues impide un desarrollo autónomo, un desarrollo soberano que pueda ayudarnos a convertirnos en un país con mejores condiciones para sus ciudadanas y sus ciudadanos. Lógicamente hay mucho más que discutir. Estos son solo algunos de los términos que tienen que ver con la geopolítica, pero vamos, la idea es que nos demos cuenta que este tipo de disciplinas nos ayudan a entender mejor cuál es la problemática que estamos viviendo y qué alternativas tendremos que buscar. Esto explica, por ejemplo, el que nuestro sindicato durante estos casi 13 años de resistencia esté también desarrollando una serie de alianzas estratégicas a nivel internacional. El hecho de formar parte de Industrial Global Union, que es el sindicato o la unión de sindicatos más grande del mundo, con millones de afiliados en todo el planeta, es porque eso nos ayuda a que desde el extranjero se ponga la mirada sobre el conflicto del ESME, como pasó justamente desde el decreto de extinción, desde el golpe que nos dio Calderón, la política que siguió el gobierno de Peña Nieto, y que la presión que se ejerza desde los sindicatos de otros países ayude a darnos fuerza de negociación. Solamente así, como uno de los factores, se explica que hayamos logrado avanzar en la negociación. No podemos avanzar solos, no, nuestra sola fuerza de los 16.599 electricistas en resistencia no explica por sí sola la capacidad de negociación que hemos tenido con el gobierno. Tiene que ver también con la capacidad de jalar aliados de otras partes, como fue en su momento con los sindicatos de Estados Unidos, que metieron nuestra queja al Departamento de Trabajo de Estados Unidos y que el Departamento de Trabajo por eso presionó al gobierno mexicano en ese entonces con Peña Nieto para que abriera una negociación con el ESME. Tuvo que ver, claro, con nuestra capacidad de movilización dentro de nuestro país, con nuestras marchas, nuestras huelgas de hambre, nuestros plantones en el Zócalo, en Bucareli, pero también tiene que ver con el apoyo internacional, la solidaridad de sindicatos y de organizaciones sociales que desde otros continentes, desde otros países, han manifestado su apoyo a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Todo esto forma parte de la geopolítica y por eso es importante que entendamos que la posible solución a nuestro conflicto tiene que pasar necesariamente por las alianzas estratégicas que nosotros tengamos a nivel internacional. La economía
está dominada a nivel internacional. Recordemos simplemente que la reforma laboral del 2019, del 1 de mayo del 2019, fue obligada por la firma del TEMEC. Los Estados Unidos dijeron: no vamos a firmar el TEMEC con México si no se arregla este capítulo del trabajo y de la libertad y democracia sindical. No tiene que ver tanto con un deseo del gobierno de llevar la democracia a los sindicatos, sino que fundamentalmente era por la posibilidad de firmar este tratado comercial con los Estados Unidos y Canadá. De ahí la importancia de la geopolítica. Entonces, camaradas, pues analicemos con mucho cuidado todo lo que se presenta a nuestro alrededor y entendamos mejor qué es lo que ocurre para actuar de mejor manera y lograr la mejor solución para nuestro sindicato. Por mi parte es todo. Agradezco su atención y nos vemos aquí en la próxima emisión de Letras Militantes. Que tengan una muy, muy buena semana. Decía Samuel Smiles: el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.